Muy bien. Se me ha hecho acordar también que tengo que quitar este timbre. Estupendo. Pues ahora sí, yo creo que ya está hecho todo lo que había que hacer y tocado todo lo que había que tocar. Vamos a tomarnos también unos minutos. Hoy en esta idea del compromiso compasivo que hemos comenzado a explorar el lunes pasado y lo haremos durante algunos lunes más, voy a relacionar una de las virtudes trascendentales de las paramitas, que es la generosidad. Vamos a explorar también en lo intrapersonal, en lo interpersonal y en lo trascendental o en lo transpersonal, cómo podemos tener a la generosidad como un elemento constante de apoyo, como un importante elemento para tener presente en nuestras vidas. De hecho, como un mínimo adelanto, uno de los, para ir creando un poquito de suspenso, uno de los elementos menos explorados o que menos solemos relacionar, que no relacionamos tan habitualmente con la generosidad, es la comunicación. El comunicar de verdad con nosotros, el comunicar de verdad entre nosotros, ¿no? La auténtica comunicación. Vamos a explorar eso hoy. Vamos a tomar refugio, siempre lo hacemos generando la bodhicitta, y nunca será suficiente resaltar la importancia que tiene este momento preliminar, que no es una mera práctica, una mera formalidad, sino que es ir abriéndonos nosotros, ir entregándonos a un espacio mayor que nuestra mirada sesgada y limitada. Abrir ese espacio y habitar ese espacio mayor que es la naturaleza de nuestra mente primordial. Puede tener muchos nombres: Buda, Tathagata-garbha, Sugata-garbha, naturaleza de la mente. Vamos a explorar este término, o vamos a delimitar, o vamos a quedarnos con esta acepción que es muy cercana y muy profunda al mismo tiempo de la bodhicitta, en donde no hay una separación, no hay una diferenciación entre la mente y el corazón. Son una única cosa. Así que vamos a ese espacio mayor, y eso es tomar refugio, no con la idea de aislarnos, con la acepción habitual de lo que es tomar refugio, sino encontrar en esa amplitud, impregnarnos de esa esencia que se desprende a través del Dharma, que se estabiliza a través de la práctica y que luego se expresa en la Sangha. Bien sea la acepción de la Sangha de la comunidad de practicantes, estas comunidades que hemos estado formando, estas comunidades virtuales que estamos formando estos últimos tiempos, o una comunidad mayor que es la comunicación de esta humanidad compartida con todos los seres sensibles, con todos los seres humanos. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Sangye chedan sogi chonamla yanchu bardu dani ke suchi da ki yin songi pe sonan kidro la penchir sangye parjo sangye chedan sogi chonamla yanchu bardu dani ke suchi da ki yin songi pe sonan kidro la penchir sangye parjo sangye chedan sogi chonamla yanchu bardu dani ke suchi da ki yin songi pe sonan Rola penchir sangye parsho. Que todos los seres conozcan el bienestar, que nosotros mismos conozcamos el bienestar,
ese bienestar mayor. No solo el bienestar de la comodidad física, tan importante por cierto, pero más allá de la satisfacción de las comodidades físicas o de las necesidades elementales en el sentido de básica, no solo las nutricionales, las habitacionales donde vivimos, sino de amar y ser amado, que esa es una de nuestras necesidades vitales. El sentido de pertenencia, el sentido de amar, de sentirnos amados. Ese auténtico bienestar, pues pensamos como un profundo anhelo de nuestro corazón que lo podamos alcanzar todos los seres sin excepción. Y cuando decimos todos los seres, son todos los seres. En este momento, al menos en este breve momento, pues incluimos también a las personas con las que mantenemos algunas diferencias, mayores o menores, pero este es nuestro anhelo, porque también va allí la esperanza de que si los demás disuelven sus conflictos, pues seguramente su manera de estar en el mundo será una expresión también de esa amabilidad innata que reside en ellos. Que todos los seres conozcamos las causas que promueven la felicidad, del bienestar, para que nos podamos convertir en un elemento muy activo en la generación constante de nuestro común bienestar. Y todos los seres al mismo tiempo conozcan las causas del sufrimiento. Incluimos el egoísmo, la avaricia, la irascibilidad, la envidia, el orgullo, como auténticas fuentes de pesar y de sufrimiento. No solo las amenazas externas de la naturaleza o de los conflictos humanos, incluidos entre ellos la pobreza. Por supuesto que no minusvaloramos quienes se vean afectados por situaciones tan dramáticas. Pero a veces la mirada puesta en situaciones tan dramáticas que afortunadamente podemos ser uno de esos tantos a los que no los alcanzan, no prestamos atención a estas fuentes conflictivas menores que impregnan nuestro día a día. Como dice el compendio, una de las plegarias Champacayo, abandonar el viejo hábito de dañarnos mutuamente. Por lo tanto, que podamos estar activamente atentos y despiertos para no generar causas de sufrimiento. Habiendo estabilizado esta convicción genuina, auténtica, profunda, de respirarnos a nosotros mismos, desde ese ámbito mayor de intrépida ternura, de lúcida conciencia, de despierta y precisa inteligencia, impregnada de amor, compasión, alegría y ecuanimidad, vamos a meditar unos minutos. Vamos a trabajar otra vez con la atención al cuerpo. Hay una comunicación muy directa y una individualización muy rápida entre la mente y el cuerpo. Ambas se conocen muy bien. Y una influye a la otra. Calmar la mente es calmar el cuerpo es calmar a la mente. Hay vasos comunicantes, a veces en distintos ritmos, pero siempre comunicándose. Nuestra postura, que sea cómoda y al mismo tiempo que la espalda esté recta. Y fundamentalmente, como si nos viéramos en el espejo de la vida, que refleje dignidad, amable disponibilidad, presteza como la postura del Bodhisattva, con una pierna flexionada, pronto a levantarse como Tara o como tantos otros Bodhisattvas y Bodhisattvis, prestos a salir en ayuda a los demás. Entonces, que nuestra presencia, ese aquí estoy, ese reconocerme en aquí estoy, implique también aquí estoy en el centro de mi naturaleza auténtica. Una naturaleza auténtica indiferenciada de todas las nobles cualidades
de este extraordinario legado que nos ha sido dado por ser seres humanos, autoconscientes, con capacidad de gestionarse y de direccionarse hacia la virtud, tomando entonces a la virtud como eje del bienestar. Así como la columna es nuestro eje, que también nuestro eje central, que represente esta idea de la virtud como eje del bienestar. Lleva la atención a la cima de la cabeza. Vamos a volver a recordar cómo diferenciamos sensación de percepción. La primera es una experiencia desnuda, sin valoración alguna, sin adjetivación. Y ese es un gran entrenamiento porque estamos muy acostumbrados a rápidamente pasar de la sensación a la percepción. La percepción incluye la valoración de cercanía, de distancia, de conocido, de desconocido, de amenazante o de prometedor. O una valoración estética, etcétera, etcétera. Así que vamos a trabajar este punto de permanecer en la sensación. La cima de la cabeza. Percibe. Me corrijo. Solamente, aunque se me escape algún percibir, pero quédate con la acepción de sensación, ¿sí? Simplemente observa qué sensación hay en la cima de la cabeza. Y si no hay ninguna sensación, ni de tacto, ni de temperatura, pues eso es lo que hay. Deja que se deslice tu atención hacia la frente. Y observa también si está o no relajada. Si no lo está, pues en la exhalación relaja. Y si lo está, pues permanece en esa serena atención. Así que aquí la sensación sería la táctil. Aunque no estés tocando con tu mano la frente, ni con la frente ningún objeto, percibes si hay o no un elemento de tensión en la frente. Puedes reconocer las órbitas de los ojos, los párpados, las aletas de la nariz, que tal vez percibes alguna sensación táctil y de temperatura cuando registras el inhalar y el exhalar. Observa también si los dientes no se están apretando entre sí, que los maxilares están relajados. Sabes que los maceteros, los músculos que sostienen, bueno, que están insertados en los maxilares son músculos cortos y muy fuertes, de ahí por su potencia. Pero suelen tender también a estar muy tensos. Así que observa que estén allí relajados. Ve a la zona, a la nuca, como si te deslizaras también por una pendiente. Deja que tu atención reconozca la nuca y la base del cuello. Desde la base del cuello desliza tu atención hacia el hombro derecho. Observa también si hay tensión o no. Desde el hombro derecho baja por el brazo derecho hacia el codo.
Allí también, dependiendo que estés en manga larga o mangas cortas, puedes sentir una diferencia entre la cara interna del brazo, la cara externa, la anterior y la posterior. Observa si encuentras algo allí. El codo es como una sensación muy neutra, salvo cuando te pegas en el codo. Está muy expuesto, ¿no? A los huesos. Pero hay poca inervación. Por eso también es algo insensible, las capas más superficiales. Pero bien, observa. Sabes que la no sensación también es una sensación. Ahora desliza tu atención por el antebrazo, siempre el antebrazo derecho. Y nuevamente puedes diferenciar estas cuatro caras, la anterior, la posterior, la interna y la externa. No te exijas a encontrar nada en particular. Como si fueses un notario que simplemente está atestiguando qué es lo que observa. Palma de la mano, siempre al lado derecho, palma de la mano, dorso, desde el dedo pulgar hacia el dedo meñique. Puedes comparar y ver si hay alguna diferencia entre el dorso y la palma. Hombro izquierdo. Corrige si es necesario que los hombros otra vez estén a una misma altura, relajados, ligeramente abiertos hacia atrás. Brazo izquierdo. Codo. Antebrazo. Muñeca, palma y dorso de la mano izquierda. Y también recorres desde el dedo pulgar hacia el dedo meñique, tanto los dedos como el espacio. Puedes reconocer el espacio que hay entre cada uno de ellos. Desde el mentón, desde la barbilla, desciende hacia el pecho. Abdomen. Puedes observar un movimiento, expansión, contracción. Desde la base del cuello desciende por la espalda reconociendo ambos omóplatos, la zona alta, media y baja de la espalda.
Reconoces ambos glúteos por el peso, gran parte del peso del cuerpo descansa en ellos y a su vez ellos descansan en tu asiento. Muslo derecho. Muslo derecho también. Cara anterior, posterior, interna, externa. Rodilla. Pantorrilla. Tobillos, talón y tobillos. Tobillo externo, tobillo interno. Empeine, planta del pie, arco interno, arco externo. Dedo mayor. Y los siguientes vas reconociendo hasta el dedo más pequeño. Muslo izquierdo. Rodilla. Pantorrilla. Talón. Tobillos. La planta del pie, reconociendo sus límites como el arco interno, el borde externo del pie, la parte más mullida del pie, el nacimiento de los dedos desde el pequeño hacia el mayor y el empeine. Y ahora toda esta experiencia descansa simplemente en estar atentos a inhalar y exhalar. Estás atento a las sensaciones, también estás atento a las percepciones. Es decir, esa tendencia de la mente a transformar todo en una imagen mental. Una imagen mental en la que vamos poniendo una etiqueta tras otra. Y ahora simplemente nos comprometemos o observamos el permanecer en esa sensación
transparente en el sentido de que no hay ninguna limitación de cercano distante, mío o tuyo, bonito o no. Simplemente es, como alguna vez decíamos, observar sucesos, no convertirlo en un acontecimiento. Observas cómo suceden las cosas, así que observas las sensaciones que pueden ir cambiando. Algún ligero hormigueo en alguna parte del cuerpo, cosquilla, picazón, eso es lo que descubres. Algún sonido, algún olor, alguna sensación táctil o de temperatura. Atención al cuerpo, a las sensaciones y a las emociones. Reconoce cuál es tu estado emocional ahora, pero no lo valores. Incluso más allá de las definiciones académicas de emociones, es tranquilo, intranquilo, en paz, inquieto, irritado, con sueño. Simplemente reconoces qué es lo que estás experimentando y permanece en ese mero reconocimiento. Y durante los próximos 10 minutos vamos a estar manteniendo esta atención en el cuerpo, en las sensaciones y en los estados emocionales.
Voy a hacer una pequeña pausa en nuestra meditación. Estamos explorando esta idea de el compromiso compasivo en estos tres aspectos: lo interpersonal con uno mismo, me corrijo, lo intrapersonal con uno mismo, lo interpersonal, lo colectivo, lo cotidiano, y lo transpersonal o lo trascendental. Los objetivos habituales de nuestra sociedad y de todos los estados o estamentos que la componen, en general tienden, y esto ha sido así, es un poco nuestro paradigma, a fortalecer el ego a través de la personalidad. Se entiende que fortalecer el ego es fortalecer las herramientas para afrontar la realidad. Y esto en sí mismo no se cuestiona, por el contrario. Se debe rescatar de una crítica y una mirada sesgada y una crítica superficial y rápida. A veces, por asumir el rol del buen practicante, emprendemos batallas innecesarias con el ego, con esto que llamamos de una manera muy cercana también el yo nuclear, el yo social. Pero sí que observamos, como observó el Buda, que una sobreidentificación o conjugar el verbo, vamos a decirlo de manera más cercana, como a veces lo he dicho, conjugar el mundo solo en primera persona, en yo, suele traer problemas medianos, pequeños y grandes, de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las fragancias. Esa es la intención fundamental del Dharma, tiene ese aspecto sabio y benevolente, de observar. De hecho, eso en la segunda y tercera noble verdad se explora mucho, y eso ha dado lugar a exégesis y a pensamientos especulativos y filosóficos muy profundos de cómo vamos conformando nuestra realidad. Como este juego constante, operativo y funcional, pero un sesgo equivocado de perceptor y percibido. Volvemos a nuestra sociedad, siglo XXI, pero se remonta a casi a varios siglos atrás, ¿sí? Otras sociedades, tal vez como las orientales, fortalecen más la idea de lo colectivo, de lo grupal. Pero así como hay un ego distorsionado individual, también lo hay en lo grupal, y ya no hay tal división como Oriente y Occidente. Digamos, los seres humanos podemos tener actitudes distorsionadas desde el egocentrismo en lo individual como en lo colectivo. Sin duda que para afrontar la crudeza, a veces tan dolorosa, de lo que son aquellas encrucijadas que, recordando un poco lo que comentábamos el lunes pasado, donde no siempre puedes derramar comprensión y siempre puedes derramar sobre estas encrucijadas de la vida tan inquietantes, tan a veces amenazantes, cuando la muerte, la vida se encuentra con la muerte, el amor se encuentra con el olvido o el desaire, cuando la libertad se encuentra con el miedo a ser libre, etcétera, etcétera. Todas estas encrucijadas por las que estamos transitando de manera constante. Sin duda que fortalecemos esta idea de acompañarnos a nosotros mismos, pero desde un espíritu más abierto. De allí saldrá una creatividad para acompañarnos en esas situaciones difíciles.
Decía entonces que para afrontar la realidad, esta idea de fortalecer tanto el ego lleva también estos dos elementos aparejados, la comparación y la competencia. La comparación y la competencia, que en los últimos años ha también exacerbado esta idea de negocio, de modelo negocio. Todo lo estamos viendo en estas variables, en este nuevo paradigma de modelo negocio. Y esto muchas veces, este modelo negocio, implica controlar los impulsos amorosos y compasivos porque entendemos, también sesgada, equivocadamente, que no aportan a la economía, la personal, la colectiva, y por el contrario, en una economía solidaria, de respeto, de cuidado, están muy presentes estas ideas del cuidado mutuo. En este entorno, la palabra corazón tiene connotaciones pueriles, y para esta misma cultura, o para nuestra cultura en general, la mente es algo distinto al corazón. Decía que en la cultura asiática y en el budismo en particular no hay tal diferencia entre mente y corazón. Pero en este contexto, la palabra corazón no tiene las connotaciones exclusivamente emotivas o emocionales, y la mente no es solo la capacidad intelectual de razonar o vincular información. Decíamos que esta mente es una con el corazón, es un tipo de conciencia mucho mayor que aquella otra que rodea a ese foco estrecho de nuestra atención habitual. Es una apertura sabia, es una apertura no solo sabia, sino compasiva. Es la que recibe al mundo comunicándose. Vamos a ir entrando en temas de cómo comunicamos, cómo dialogamos con el mundo, tal como el mundo nos cuenta cómo está. Así es como vamos conociendo también a los demás, más allá de nuestras ideas y prejuicios. Eso nos permite dejarnos conmover y eso nos ayuda a comprender que no somos tan diferentes los unos de los otros. Y esto supone, esta comprensión implica un doble movimiento. Abrirnos a los demás, saliendo de ese encierro egótico, pequeñito y claustrofóbico, y no solo en una dimensión abierta, sino también en una dimensión receptiva. Una dimensión receptiva de nuestro ser, que es al mismo tiempo activa y expansiva hacia el mundo. Las paramitas, que suelen explorarse en estos dos términos que la componen, para y mita, que suelen traducirse como ir a la otra orilla, hacia la orilla de la trascendencia. Pero estos días, los martes, en Budismo Esencial, que la estamos explorando con mayor detenimiento, también preguntaba, bueno, pues si queremos ir a la otra orilla, también debiéramos preguntar entonces en qué orilla estamos. Que hoy pensaba esto también, esta idea de ir a la otra orilla, saber muy bien desde dónde partimos y hacia dónde vamos, porque para buscar lo que ya tenemos no tiene sentido el viaje alguno. No seáis como yo cuando voy a la compra sin lista y sin haberme fijado lo que tengo en casa, pues me veo seducido por lo mismo y siempre traigo lo que ya tengo en casa. Así que, bien sea que vayamos a hacer la compra o vayamos con esta idea mayor de trascendencia hacia la otra orilla, hacia la orilla de la comprensión, de la sabiduría, hacia la orilla de la no dualidad, de la compasión, de la ternura, pues entonces eso implica que estamos yendo hacia la otra orilla porque aquí no encontramos esos elementos o no somos capaces de mantenerlos estables. De última, la idea de ir a la otra orilla no es más que un viaje personal muy profundo. Y eso requiere cierta intrepidez, cierta valentía, como aquel poeta decía que a veces para conocer otras orillas, tenemos que dejar atrás las conocidas. Y eso trae incertidumbre, pero la vamos a reemplazar por curiosidad y por confianza en nosotros. Una de las primeras paramitas que se suele explorar es la idea de la generosidad. Y vamos a trabajar con la paramita y la no paramita, con la idea de la generosidad y de lo que es lo contrario, lo opuesto a la generosidad. Esa retención, esa avaricia, ese aferramiento.
no porque necesitemos o entendamos que hay algo virtuoso en ello, pero sí que hay algo que habla de nosotros. Y aquí la idea, como parte de la generosidad, es comunicarnos abiertamente con nosotros y con los demás. Y en lo que respecta a nosotros, la idea de encontrarnos con nuestras contradicciones es establecer una profunda, auténtica y cruda comunicación, que tiene también allí como una suerte de mensaje encriptado en el que podemos explorarnos porque, habiéndonos entusiasmado con esta idea de ser generosos, no siempre lo somos y no lo somos con todo el mundo. También debiéramos entender qué es generosidad, que a veces solo lo limitamos a una idea incluso acompañada de cierta superioridad, que yo estoy en una mejor posición que el otro y le proveo de algo, y soy generoso. Le proveo de algo material, le proveo de consuelo, le proveo de lo que le provea, pero hay esta distinción que también va acompañada de qué suerte que no me está pasando a mí. Entonces, la generosidad en su dimensión mayor, de hecho, en las paramitas exploramos la generosidad de dar el bien material, por supuesto, y esto en el compromiso compasivo interpersonal, en el compromiso compasivo con nuestra comunidad, podemos tener una activa y constante participación. Que muchas veces, viendo las enormes necesidades de grupos tan numerosos, pensamos que hacemos una cuenta muy rápida que a veces yo creo que filtrada por la pereza, es la pereza la que toma la calculadora y dice, como hay que hacer tanto y puedo hacer tan poco nada, pues no hago nada. Entonces, observarnos también aquí este punto de contradicción, porque sí que podemos hacer. Y esto es una decisión, como no hacer también es una decisión. Y lo podemos estar haciendo en un contexto pues, más cercano, pequeño, pero no por eso menos importante. Y estar haciendo coincidir nuestras posibilidades con nuestras capacidades y las necesidades de los demás. Y esta generosidad también, esta apertura, esta comunicación implica pues hacer el esfuerzo para ponernos en el lugar del otro, no con una idea mimética, sino con una idea empática benevolente, de hacer del acto de dar un acto de bella nobleza, en el que el otro se sienta dignificado por el amor y el testificar la existencia y la necesidad del otro, que estamos testificando la necesidad del otro y de poder aportar algo. Que no sea una generosidad invasiva que va a conquistar territorios del otro y a plantar las banderas de nuestro orgullo. La idea de la generosidad del Dharma, que es si alguien pide pues, alguna referencia dármica, pues también darla, pero yo creo que por lo menos la acepción que más me gusta a mí de la generosidad del Dharma es ser uno el Dharma. No tanto discursos, frases y frasecitas, que ya de tantas frases e imágenes ya ha estado todo bastante como manoseado. Y es también casi como en el modelo negocio. Estamos a veces compitiendo en los centros budistas y todos los ámbitos donde sin duda todos tenemos necesidad de promocionar nuestras actividades, las dármicas y las relacionadas con el bienestar de los demás, pero hay como una suerte de competencia constante, yo también entro en ello a veces, de comunicar, de poner imágenes, de conquistar, de seducir. La auténtica generosidad es comunica lo que vas a comunicar, pero sin ninguna pretensión y sin ninguna idea de logro. Simplemente hazlo porque es lo que entiendes que vas a comunicar. Y eso, aunque sea una imagen mediática, también se percibe, también se entiende ese mensaje abierto. En el caso de... Y hay otro aspecto de la generosidad, que es uno de los que también más me apasionan, que es el de hacer lo necesario para que el otro recupere confianza en sí mismo y dignidad. Y ese es un bello trabajo. ¿Habrá trabajo más bonito que ese tal vez? Y requiere mucha, mucha, mucha habilidad, mucha delicadeza, mucho cuidado, mucha armonía, mucha y muy buena motivación de ver cómo queremos comunicar en los términos del otro.
Así que, ya que estamos hablando de comunicación, esta comunicación, para que sea auténtica, tiene que trascender las barreras habituales y debe intentar superar esa prevención intensa. Somos seres que estamos muy prevenidos y a veces extremadamente prevenidos. Sin duda que evolutivamente esto es algo que hemos heredado y es necesario en nuestras sociedades y en nuestro día a día, no porque haya una conjura de necios en nuestra contra, sino porque hay autobuses, hay semáforos y si no prestas atención, pues vas a viajar en autobús, pero no habrás puesto tu ticket ni habrás entrado en la parada, no habrás subido en la parada. Así que esta idea de estar prevenidos es una también de las habilidades de la mente dispersa, como en un plano no consciente está barriendo siempre y de los cientos de miles de unidades de información que llegan, seleccionan algunas, estas por ejemplo, cuando el individuo se ve amenazado y hay ese punto de estrés, de alerta. Pero también lo vemos y hemos sido testigos, a veces por nosotros y a veces escuchando a los demás, que cuando hablamos de bondad, por ejemplo, o de generosidad, enseguida aparecen las advertencias. Lo que yo llamo las amenazas del ISIS. ¿Sí? No de las amenazas terroristas, pero jugando con la idea de ¿y si viene el otro y me pide demasiado? ¿Y si viene el otro y se aprovecha de mí? ¿Y si mi compañero de trabajo? ¿Y si mi compañera de piso? ¿Y si mi compañero de práctica? Lo que fuere, ¿no? Todas esas prevenciones que imaginamos, horizontes amenazantes donde no los hay. Así que también es auténtica comunicación con uno mismo, es ver esa exagerada prevención. Y esa exagerada prevención, sé lo que estáis pensando, que sin duda hay muchas situaciones que tienen que ver con un pasado en el que hemos sido violentados de alguna manera, que nos han defraudado, bien. Pero veamos si entre el lenguaje y la memoria no está jugando en nuestra contra de traer al pasado algo que no está sucediendo en el presente. Y lo instalamos en el presente y lo tomamos como la realidad y ahí otra vez estamos en ese estado de prevención. Así que ese estado de amenaza de los isiques, ¿sí? De la tribu de los isiques, interrumpe nuestra auténtica comunicación. Y ese es un punto de la generosidad. ¿Por qué generosidad? Es como un nuevo paradigma. La generosidad de saber que somos, incluso nosotros en ese momento, una de las tantas posibilidades que podemos ser, de lo que estamos siendo, que podemos ser también, podemos tener ese punto de generosidad para escuchar al otro con una silenciosa apertura. Y esta silenciosa apertura no significa solamente no hablar, sino escuchar con el corazón, estar escuchando lo que el otro está diciendo, en vez de estar atento a lo que nosotros estamos valorando de lo que el otro está diciendo. Y esta generosidad tiene que ver mucho con la vida contemplativa. Pero no la vida contemplativa reservada a los retiros o a los contemplativos o a los monásticos, sino cómo podemos llevar esta vida contemplativa a nuestras urbes, a nuestras ciudades, a nuestro día a día. Ese es el punto de la generosidad, de abrirnos, de comunicar auténticamente con la realidad en sus propios términos, ser funcionales y operativos, pero con una nueva pedagogía. La pedagogía de un nuevo mirar, y eso es el punto de generosidad. La generosidad también como una expresión de la humildad, una sencilla humildad. En el ocaso de los ídolos, Nietzsche formulaba 3 tareas. Aprender a mirar, aprender a pensar y hablar y aprender a escribir. Esto es lo que Nietzsche apuntaba a una suerte de cultura superior. Y aprender a mirar
y estoy tomando como referencia los comentarios de la Sociedad del Cansancio, Byul-Chul Han. Creo que lo dije bien. Entonces, él toma esta idea de Nietzsche y yo tomo esta idea de los dos, de Byul, porque somos muy amigos, y de Nietzsche, y explorar esta idea de acostumbrarnos. Este es el mayor punto, o uno de los puntos en los que podemos estar hablando de la meditación y de la generosidad. Acostumbrar al ojo a mirar con calma. Y no es solo una cuestión física o biológica o sensitiva. Mirar con calma y con generosidad. Encontrar todas las posibilidades de ser interpretado de lo que estamos observando. De alguna manera es acercar el mundo al ojo. En general, vamos hacia los objetos. Corremos desaforadamente hacia los objetos. O huimos desaforadamente de los objetos de los fenómenos. Así que aquí el aspecto de la generosidad y el aspecto de la meditación es acostumbrarnos a una nueva manera de estar y de mirar y de observar. A una nueva manera de hablar, en donde paradójicamente el silencio tiene un rol protagónico. Hablar es como preparar un bello ramo de flores. Tiene que haber espacio entre ellas porque si no ninguna luce. O como alguna vez leía que los virtuosos, los músicos más virtuosos, no se caracterizan por otra cosa más que por el manejo del silencio. Eso es lo que más les hace destacar a unos de otros, el manejo del silencio. Así que en esta nueva manera de mirar, una mirada más generosa, una mirada generosa con una comunicación que va más allá de nuestras maneras rígidas y rutinarias de observar, de mirar y de estar. Aprender, este es otro punto de la generosidad, aprender a no responder tan automáticamente. La generosidad que nos permite comunicar y la generosidad que nos permite relacionarnos con las cosas en sus tiempos, en sus tempos. Vamos a hablar, ya que hablábamos de música, en sus tempos y no en los nuestros. Sin duda que hay momentos en los que hay que ser muy expeditivo, concreto, pero yo creo que nos estamos entendiendo que estoy hablando de un ámbito mayor y de un ámbito más profundo. Un ámbito ya que tiene esa comunicación que tiene que ver con lo intrapersonal y que tiene que ver con lo trascendental, con lo transformador. Dice Byul-Chul Han en La Sociedad del Cansancio. Según Nietzsche, uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. Cierra comillas. La vileza y la infamia consisten en la incapacidad de oponer resistencia a un impulso, de oponerle un no. Eso es también, ahora estoy hablando yo, bueno, siempre lo he estado hablando, quiero decir que ahora salgo de las referencias del libro de La Sociedad del Cansancio, y eso es yo encuentro un eco esto en el Dharma, en la virtud como eje del bienestar. Esta idea que también estoy explorando con la ayuda de Psicología Positiva Contemplativa, este libro de Ausia Cebolla, en donde rescata esto de las paramitas, cómo llevar también en el mundo contemporáneo de mindfulness, que ha estado ausente hasta hace poco, la idea de la virtud, la idea de la ética, la idea del bienestar, la idea del bienestar no del emocional o del físico, del bienestar, que tiene que ver con el principio de ahimsa, de no violencia. No solo la violencia física, sino la ausencia de violencia verbal, ¿no? La ausencia de ese tipo de tensión que hay en una mala comunicación. Cuando estamos notificando más que comunicando, está ese punto de tensión constante, porque hay poca intención de dialogar y mucha intención de imponer. Así que ese es el aspecto mayor de la generosidad, bueno, no tan nuevo, pero establecer allí una mirada distinta, y el hecho de ponerle un no
a estos impulsos que tienden a apropiarse, que tienden a rechazar o evadir, cuando en el budismo hablamos de ese malestar básico, nacido de esta dificultad de discernir correctamente cómo son las cosas en su instancia última, y cómo eso nos lleva a querer fosilizar todo aquello que nos agrade, nos atrae, y a rechazar o evadir a todo aquello que nos aburre, nos distrae o nos amenaza. Y tan preocupados que estamos por la muerte, no vivimos los auténticos tiempos que son los nuestros. Y a veces esos tiempos que son los nuestros son los tiempos de la encrucijada. Hay de esas encrucijadas por las que a veces quisiéramos no pasar. Pero ya, como este buen colegio que es, este buen instituto que es la vida, hay materias que no nos gustan, pero para aprobarlas y poder partir en paz, hay que estudiar y aprobar estas materias, la de la dificultad, y acabamos y aprendiendo y mucho también. Volviendo a la sociedad del cansancio, dice, Nietzsche no formula otra cosa que la necesidad de revitalización de la vida contemplativa. Vamos a abrir esta idea, esta acepción de la vida contemplativa, y no la vamos a limitar a retiros exclusivamente, o a la vida monástica. ¿Cómo podemos llevar una vida contemplativa en nuestras vidas ciudadanas? Vivimos en grandes urbes o en pequeños pueblos, pero fundamentalmente vivimos en ciudades, vivimos en comunidad. Entonces están muy bien las imágenes de los monasterios, de las viejitas butanesas o tibetanas mayores, pero nuestra realidad es una realidad urbana. Están muy bien los pueblos del Himalaya o los pueblos del interior de cualquier otro país y demás, y del nuestro también, pero en general todos vivimos en urbes. Y eso implica un ritmo importante en el que hay que estar activamente despierto. Así que, ¿cómo podemos llevar esta idea de la vida contemplativa a nuestras vidas cotidianas? Y esta actitud contemplativa no consiste en un abrirse pasivo que diga, ¿no? Aquí está la advertencia de los y si se van a aprovechar de mí, que no consiste esta pasividad en convertirse en el felpudo del universo y de darle la bienvenida sin más a todo lo que sucede, pero sí a comunicar con todo lo que sucede. Y esa comunicación auténtica y profunda a veces es no, pero estamos comunicando. Byul-Chul Han hace una relación muy interesante entre la dialéctica de ser activo y Hannah Arendt, aquella filósofa que popularizó la idea de la banalidad del mal. La dialéctica de ser activo es observar también esto, comunicar en nuestras vidas urbanas a esta hiperactividad. Ese es el punto de generosidad también de observarnos. Porque esta hiperactividad nos convierte en seres muy pasivos. En seres tan pasivos como la piedra que simplemente rueda por efecto de la gravedad en una ladera. Hay allí cierta pasividad cercana a la estulticia en nosotros como seres humanos, escondidas en la hiperactividad. Así que esta vida contemplativa o esta mirada contemplativa es: haz lo que tengas que hacer, pero observa si entre lo que estás haciendo no se ha infiltrado esta idea de la hiperactividad, del consumo, de la producción o del modelo negocio. Ese es un maravilloso punto de una mirada de esta generosidad auténtica de cómo comunicamos con el mundo y con nuestra vida, porque la hiperactividad y la hiperquinesia realmente no comunica. Por el contrario, paradójicamente, es una actitud muy pasiva. Y paradójicamente, la contemplativa es la que comunica de manera más activa en el día a día, sea en un monasterio o sea en el centro de una gran ciudad. Ahora, todo esto implica un gran entrenamiento, y parte de ese entrenamiento es también el entrenarnos en percibirnos. Esto, cuando yo digo vamos a respirarnos a nosotros mismos, es también observar nuestros estados emocionales.
Entonces, ¿qué mejor para observar nuestros estados emocionales que el momento que reservamos para nuestra práctica formal de meditación? Y progresando en los 4 fundamentos de la atención plena al cuerpo, la atención plena a las sensaciones, la atención plena a las emociones. Así que vamos a hacer esta pequeña práctica ahora. Gente Hannah Arendt, Byul-Chul Han y mi verborrea, pues se está yendo, se nos está yendo el tiempo. Yo soy el que hablaba del silencio, ¿verdad? Fíjate cómo son las cosas. Muy bien, vamos a hacer ahora esta pequeña práctica que tiene que ver también con reconocer nuestras emociones. Solemos reconocer nuestras emociones después que se han apoderado ya de nosotros. Las emociones ya lo exploraremos un poquito más detenidamente, vamos a dar paso en otro encuentro, vamos a dar paso a la práctica. También me gusta quebrar una lanza en favor de las emociones, que a veces hay cierta sesgo errado con las emociones. El budismo no tiene una actitud punitiva ni contra el yo ni contra las emociones. Es observa, transforma y trasciende. Corrige, supera, conoce. Pero nuestros estados emocionales en principio nos comunican cómo estamos relacionándonos con lo que nos está sucediendo. Y hay allí muy buena información. ¿Te imaginas? Una vida sin emociones es como un refresco sin gas. Así de desabrido y de sonso, de insulso. Entonces, vamos a trabajar con ellas porque lo otro sería reprimirlas. Mala cosa, ya lo sabemos. Así que vamos a trabajar con ellas. Otra vez, la postura, bla, 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 todo lo que hemos estado, os dejo ahí unos minutitos para que volváis a conectar desde lo corporal, desde lo sensitivo, un volver a darse la mano, un abrazo íntimo entre el cuerpo y la mente, y además en esa unión hay una postura como una expresión de auténtica y profunda y leal amistad con nosotros mismos, y un sentimiento que se desprende desde un corazón sensible, abierto y que comunica con una espalda fuerte, un sentimiento de amable dignidad, que no es orgullo. Lleva la atención a la respiración. Incluso puedes hacer unas respiraciones mucho más profundas. Como si entablaras un profundo diálogo contigo misma. Un reconocerse vivo. Y ahora simplemente observas, pero no juzgues ni valores cuál es tu estado emocional. No lo fabriques. No recurras a esta idea de Mr. Wonderful de meditación y todo, ¿sí? No tomes la ruta turística del feel good, ¿sí? No tomes la ruta turística del budismo. Si estás aburrido, si estás nervioso, si estás inquieta, si estás feliz, si estás contenta, si estás emocionada o si estás impávido o impávida, eso es lo que encuentras. Simplemente descubre cómo te encuentras. Incluso puedes ayudarte si quieres. Identifica 3 sensaciones. Una percepción auditiva, olfativa o táctil. Y observa hacia dónde te lleva esa percepción de lo auditivo, la sensación, la percepción, la valoración.
Vamos acercándonos a los 5 skandhas. Hay una sensibilidad, hay algo que estimula un órgano que es capaz de conectar con eso que le estimula, sonido, olfato, tacto, lo visual, lo gustativo. Hay una percepción, hay casi una valoración inmediata. Mi vecino, mi pareja, mi perro, el gato, la puerta, lo que fuere. Identifica esas 3 sensaciones y toma conciencia si estas sensaciones se despliegan en algo agradable, desagradable o neutro. Y al mismo tiempo observa cuál es el recorrido de esta sensación, percepción, valoración, etiquetación, y si hay una reactividad emocional. Y si la hay, ¿cuál? ¿Atrae o rechaza? ¿O es indiferente? Simplemente sé consciente de ello sin más. Cuando esos estímulos cesan, pues permanece en esa quietud y en esa apertura. Vamos a recordar aquello que nos decían nuestros mayores cuando nos llevaban de paseo por el bosque. Si os quedáis quietos, vais a ver algo. Y si os quedáis callados, vais a escuchar algo. Y esa promesa de misterio que había, que nos llevaba a quedarnos quietos y en silencio, tal vez no veíamos ni escuchábamos nada espectacular ni nada distinto, pero estábamos allí, estábamos presentes. Así que como si nuestros mayores nos dijeran, si te estás quieto, vas a ver algo. Y si te estás callado, vas a escuchar algo. Y ese ver y escuchar es parte de esa comunicación auténtica y profunda en lo intrapersonal, que luego llevas a lo interpersonal y finalmente lo abandonas en lo transpersonal, en lo trascendental, para simplemente estar siendo, con un corazón disponible. Vamos a meditar los próximos minutos en ello. Todo contenido en la inhalación y en la exhalación.
Vuelve a hacer el mismo ejercicio. Toma conciencia si hay algún estímulo sensorial, auditivo, olfativo, táctil, etc. Ver si eso es un eco o suena en algún estado emocional. Identifica el estímulo que desencadenó ese estado. Al mismo tiempo, experimentas la experiencia subjetiva que ha producido ese estímulo y también nuestra reactividad emocional que puede o no haber desencadenado aquel estímulo. En algún momento también puedes recordar alguna situación muy agradable, placentera, divertida, bella, conmocionante, y observa también cómo con la memoria puede desplegarse una atmósfera. Y observa cómo te sientes con ello. Otras veces puedes recordar un hecho difícil, desagradable, o al menos rutinario, aburrido, y observa qué es lo que se despliega con ello. Y vuelve a este estado al que volvemos ahora de mera observación. De lo postural, porque a lo mejor el recuerdo ha movido algo en nuestro cuerpo, o el percibir en este momento ha movido nuestro cuerpo en alguna dirección, o ha mermado nuestra atención y por eso nuestro cuerpo tiene otra postura que ahora corregimos. Nos relacionamos con lo sensorial y descubrimos lo emocional. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpo, toscos o delicados, los que están presentes y los que están ausentes, los que se ven y los que no se ven, los nacidos y los por nacer. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, ábrase el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones. Arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna.